Y ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas una vez más a una narración. Hace rato hice directo jugando, pero tuve que ir a ejercer mi derecho ciudadano, que es el de votar. Aquí en México, pues ya saben que es o fue lo de las votaciones del Poder Judicial. Pues a ver, muy confuso, no soy politólogo ni nada así por el estilo, pero pues venga, tocó hacer pues nuestro derecho ciudadano. Pues ahorita vamos a continuar con la lectura de Una velada en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa. Y nuevamente, si aún no conoces la historia del primer libro, que es Mis días en la librería Morisaki, es más, aquí abajo te voy a poner la liga hacia la playlist completa de ese libro por si la quieres conocer y luego venirte para acá, siendo esta la cuarta transmisión leyendo este maravilloso libro. Nuevamente con las historias de nuestra protagonista Takano-chan. Pues venga, hoy vamos a estar retomando con el capítulo 10. Tengo la intención de estar leyendo, o de leer 4 capítulos el día de hoy, para que la siguiente parte, que sea la final, estemos leyendo 3 capítulos como hemos venido haciendo a lo largo de esta serie. No te olvides de darle like, de suscribirte, así como de seguirme en mis redes sociales. Pero bueno, esto es Una velada en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa. Capítulo 10. Por lo visto, el incidente de aquella noche me causó un impacto mucho mayor de lo que creía. Durante el día me sentía continuamente intranquila y por las noches no conseguía dormir bien, sin ganas tampoco de ponerme a leer libros. En cuanto al trabajo, cometí un error inconcebible, y es que cierto cliente encontró un fallo muy grave en los datos que le envié. Con motivo de ello, Wada 2 se enfadó muchísimo conmigo. Pero esta vez la culpa era 100% mía. En pocas palabras, desde aquella noche no daba pie con bola. Era incapaz de hacer nada bien. A la noche, cuando ya en casa me metí bajo el futón, empecé a divagar con la vista en el techo. De tanto en tanto nos reuníamos y veíamos alguna película, salíamos a comer o nos acostábamos. Pero si no se consigue penetrar en el corazón del otro, ¿realmente se puede considerar que estamos juntos? ¿Qué demonios significo yo para él? Por ejemplo, ¿tengo derecho a acosarle con preguntas sobre lo que estaba haciendo la otra noche? Más aún, el mero hecho de que piense en tener derecho ya indica que en alguna parte de mí estoy retorciendo las cosas. No estoy como para mirar por encima del hombro del hombro a Takano-kun. Yo también tengo la edad mental de un alumno de escuela secundaria. Precisamente por eso me da miedo hablar del asunto con Wada. Antes siempre estaba deseosa de que me llamara y ahora, si apareciese su nombre en la pantalla de mi teléfono móvil, me entrarían ganas de salir huyendo. Después de aquella noche, la voz de Wada que escuchaba por teléfono seguía teniendo el tono de costumbre, su misma amabilidad, su misma placidez. Antes, cuando escuchaba a aquella voz, me sentía así como si contemplara la calmada superficie de un lago y me producía una gran tranquilidad de ánimo. En cambio ahora su voz me sonaba como algo muy lejano. ¿Pasa algo?, preguntó Wada con el tono preocupado al darse cuenta de que yo no podía hablar con normalidad. ¿Te sientes mal?, noté por su voz que se encontraba confundido. No, no pasa nada. Entonces, buenas noches. Antes de cortar el teléfono, rechacé una invitación suya a vernos la semana siguiente, aduciendo que estaba muy ocupado en el trabajo y terminaría muy tarde. Al final llegué a un punto en que ya no aguanté seguir martirizándome a solas. Entonces, antes de que me diera cuenta, mis pies me llevaron a la casa de comidas donde ayudaba a la tía Momoko. Vaya, qué sorpresa. Así que el Wada ese tiene un comportamiento tan indecente. Le había dicho a Momoko que una conocida me lo había contado. Solo eso. Pero mi tía no era alguien que se dejase engañar así como así, por lo que enseguida se dio cuenta de que se trataba de mí misma. Con todo, bebiendo alcohol allí bajo la mirada de la tía Momoko envuelta en su mandil blanco, me pareció que sería capaz de poner en palabras aquella enmarañada madeja que ocupaba mi mente y terminar así con las ideas más claras. Al final acabé por contarle de cabo a rabo todo lo que pasaba por mi cabeza. Bueno, por lo visto este local se ha convertido en un consultorio sentimental y no me había dado cuenta de ello. Lo siento. En fin, después de todo es por el bien de mi queridísima sobrina. No estaba yo muy segura de que realmente pensara así, pero al oírla no podía evitar sonreír. Así que te da miedo comprobar el asunto directamente con él, ¿no? Asentí en silencio ante la pregunta de Momoko. Pero Wada no es un hombre que haría algo así, ¿no?
Precisamente porque creo que no sería capaz de hacer algo así es por lo que me da más miedo. Cuando pienso en la posibilidad de que me está traicionando, siento un terror espantoso. Sin embargo, a pesar de lo que le estaba diciendo a la tía Momoko, comenzaba a darme cuenta de que el problema de fondo era por completo diferente. Desde que había sucedido el incidente con mi anterior novio, de un modo inconsciente evitaba depositar una confianza completa en mi pareja. Además, tenía miedo de hacerlo. Si me descuidaba o lo hacía así, podía causarme un dolor tan profundo como la vez anterior. Me maldeciría a mí misma por mi ingenuidad y me entrarían ganas de mandarlo todo a freír espárragos. Por eso no solo tenía que ver con lo sucedido en esta ocasión, sino que cuando se trataba de algo referido a las palabras o los movimientos de Wada, siempre me volvía extremadamente sensible. Oye, Takako-chan. Momoko dio un rodeo para salir de detrás del mostrador y sentarse en el asiento junto al mío. Como habrás podido ver, yo no tengo muchos estudios, y en el tiempo en que Satoru se lee 10 libros ya me cuesta leer uno solo. Además de que no entiendo mucho acerca de ellos. Pero sí creo saber distinguir cómo es la gente cuando la veo. Hablando solo por la impresión de lo que yo he visto, no me parece que Wada sea de ningún modo un hombre capaz de causarte daño por gusto propio. Creo que ese es algo que puede leerse en sus ojos. Me da la impresión de que, más que él, el problema es que eres tú quien levanta una barrera entre ambos. ¿Una barrera? ¿Yo? Repetí las palabras de mi tía. Desde el asiento de al lado, Momoko escrutaba con atención mi rostro. Tú misma te das cuenta, ¿no? Sí, puede que tengas razón. ¿No te parece que es injusto no abrirle del todo tu corazón y en cambio esperar que él sí lo haga? Creo que si tú no das un paso adelante, no vas a poder solucionar nada. Wada también es un ser humano. Como sigas así, quizá llegue un momento en que se cansa de tu carácter quejica e indeciso. Y si llega ese día, quien más lo va a lamentar de los dos, sin duda, vas a ser tú, ¿no crees? Aquellas palabras de la tía Momoko se clavaron en mi corazón. Estaba exigiendo muchas cosas de Wada, pero no me estaba esforzando por darle nada. Tal y como decía Momoko, ahora empezaba a percatarme de que, a pesar de que los ojos o la expresión de Wada tenían que estar indicando muchas cosas, yo no me empeñaba en leer su corazón únicamente a través de insignificantes nimiedades que pudiera detectar en sus palabras o en sus actos. Mientras me hallaba sumida en mis pensamientos, llegó desde el fondo de la cocina la voz chillona de Nakazono, el dueño, que gritaba: «¡Momoko, help me!». Y la tía Momoko le respondió también a gritos: ya voy», levantándose de la silla. «Bueno, tengo que dejarte. Hazme el favor de no darme demasiadas preocupaciones, ¿eh? Tranquilízame con buenas noticias cuanto antes». La tía Momoko me dio un pellizco en la mejilla y, sin darme tiempo para contestarle, se perdió a toda prisa en aquella cocina donde Nakazono continuaba chillando «¡Help! ¡Help!». Varios días después de aquello, un jueves por la noche, hicimos la fiesta de cumpleaños de Tomo-chan. Quizá resulte un poco exagerado llamarla fiesta, porque solo era una pequeña reunión de 3 personas. A petición de ella se decidió que la haríamos en el segundo piso de la librería Morisaki, y subiendo la mesa alargada que se utilizaba abajo como mostrador, la utilizamos para cenar a base de caldereta de pollo con verduras. Por deferencia, invitamos también a mis tíos Satoru y Momoko, pero lo rechazaron con la absurda excusa de que no es una fiesta para que se entremetan unos vejestorios. Takano se mostraba reacio a venir, aduciendo que, si lo hacía, Tomoko no estaría a gusto, pero conseguí convencerle de que no sería así y le hice participar medio a la fuerza. Llegó con el rostro en tensión y, como siempre, ligero de ropa, sin más abrigo que una parca anaranjada de tonalidad apagada. Pensé que por una vez que tenía oportunidad de ver a la chica que le gustaba, ya podría haberse puesto un poco más elegante. Por supuesto que Tomo-chan sabía que Takano vendría, pero ambos se limitaron a intercambiar un «Hola, ¿cuánto tiempo?» a la puerta de la librería, y luego se extendió un silencio embarazoso sin que ninguno de los dos supiera muy bien qué decir. También por mi parte, debido al asunto de Wada, no era que estuviera muy animada, pero viendo que si seguíamos todos así la velada correría peligro, me esforcé por armar un poco de bullicio. Sin embargo, se me fue un poco de la mano y el ambiente terminó siendo tan forzado que se aguó la fiesta. En medio de aquella atmósfera opresiva íbamos picando un poco de la caldereta mientras intercambiábamos alguna frase de vez en cuando. Takano y yo bebíamos cervezas, mientras que Tomo-chan, que no podía tomar alcohol, estaba bebiendo jugo de naranja. Ella solo comía los trozos de verdura y Takano solo escogía el tofu. Y pensar que estamos celebrando el cumpleaños de Tomo-chan.
Mirando a aquellos dos que se limitaban a mover los palillos en silencio, empecé a irritarme. Y como es lógico, aquella irritación se volvió en primer lugar hacia Takano. Takano-kun, deja ya de comerte todo el tofu. Come también pollo y verduras. Takano debía haberse comido él solo como 2 paquetes de tofu. ¿Qué? Ah, perdón. Me pareció que el tofu estaba sobrando y pensé que a lo mejor no les gustaba demasiado. Takano hablaba con perturbación, pero no le di tregua. No sé de dónde sacas esa impresión. A mí me gusta comer de forma equilibrada. Tomo-chan también quiere comer tofu, ¿verdad? Tomo-chan, sorprendida de que de pronto le pasara la palabra, dio un respingo y con un ligero temblor de hombros levantó el rostro. No, por mí no se preocupen. Puedes comértelo, Takano-kun. Tomo-chan, no te contengas. Hoy es tu cumpleaños. Takano también asintió enérgicamente. Claro que sí, te prometo que ya no tomaré más tofu. Come todo el que quieras. Como vi que estaba a punto de volver a echar a la cazuela los trozos que ya tenía en el plato, me apresuré a detenerle. Después, olvidándonos de la protagonista de la noche, nos enzarzamos los dos en una discusión sobre el tofu. Tomo-chan nos miraba turbada, sin saber cómo actuar. Al final estallé en un improperio que hacía gritos. Y no sé por qué te pasas todo el año en mangas de camisa, maldito. Entonces Tomo-chan se vio forzada a intervenir para frenar la gresca. Por favor, dejen ya lo del tofu, de verdad queda igual. Lo más importante que eso es que... Bueno, me gustaría pedir perdón a Takano-kun. Después, cambió la postura para sentarse mirando a Takano y tras decir: perdona que te haya tratado tan mal sin motivo, lo siento mucho, hizo una profunda y solemne reverencia. Takano, como era de esperar, quedó aturdido, y cuando intentó levantarse se golpeó una rodilla con el pico de la mesa. Nada de eso, soy yo quien tiene que pedir perdón, dijo mientras aguantaba con expresión sufriente el dolor de la rodilla. Tomo-chan volvió a disculparse. Por mi parte, mientras limpiaba con un trapo el caldo derramado sobre la mesa por culpa de Takano, les dije: bueno, creo que ya podemos dejarlo ahí, ¿eh? Takano-kun, no sé si por el dolor de la rodilla o por sus sentimientos hacia Tomoko, parecía a punto de llorar y se le veía con ganas de añadir algo, pero finalmente se sentó a regañadientes y no dijo nada. En cualquier caso, entre unas cosas y otras se había distendido un poco la opresiva atmósfera de antes. Sin dejar escapar la ocasión, aproveché para entregarle sus regalos de cumpleaños. Había escogido para ella un broche con forma de lirios, que imaginaba que le gustarían, mientras que el de Takano era una lamparita vitral. La lamparita de Takano era un artículo muy trabajado, con forma de faro, y parecía increíble que un hombre que se vestía de manera tan descuidada fuera capaz de escoger con semejante buen gusto. Ambos eran objetos muy bonitos, y gracias a ellos por fin Tomo-chan sonrió. Pero la verdad es que Takano-kun quería haberte comprado otra cosa. Empecé yo sin hacer caso de los gestos que me hacía él para que no lo contara. ¿Y a qué venía a ocultarlo a estas alturas? Lo que pasa es que no lo encontramos. Era un libro llamado Sueños Dorados. Lo andabas buscando, ¿no? Tomo-chan se sorprendió tanto que me miró boca abierta. ¿Eh? ¿Han estado buscando ese libro?, preguntó asombrada alzando la voz. Pues sí, ¿por? Lo siento. Una vez en el subol escuché que hablabas de él y me acordaba. No tenía que haberme inmiscuido, perdón. Ante el comentario de Tomoko, el rostro de Tomo-chan reflejó un asombro todavía mayor. No, Takano-kun, no es por eso. Es que, verán, en realidad se trata de un libro que no existe. Ahora era el turno de quedarnos boquiabiertos Takano y yo. ¿Cómo? Pero, perdón, aquel comentario mío invitaba a la confusión. Pero cuando Takano-kun estuvo mirando en internet encontró un anuncio de una persona que está buscando ese mismo libro. A mi lado Takano asintió un par de veces. Seguramente son mensajes escritos por gente que cree en su existencia. Por lo visto un grupo de personas comenzaron a llamarlo el libro fantasma, y de esa manera se han ido extendiendo los rumores. Tomo-chan hablaba pecerosa, pensando en las molestias que nos habríamos tomado. Ahora se entendía que a pesar de haber recorrido de punta a punta el barrio con más librerías de segunda mano del mundo, no lo hubiéramos encontrado, y también que mi tío no lo conociera. El maldito Takano y sus suposiciones infundadas. Eché una mirada rencorosa a ese Takano que se sentaba junto a mí como pasmado. Claro que a mí tampoco se me ocurrió ni por un momento que aquel libro pudiera no existir, por lo que siendo justos no toda la culpa fue suya. Acto seguido, Tomo-chan comenzó a explicarnos con todo detalle la historia de aquel libro inexistente. En la década de 1930, una escritora casi desconocida, Fuyuno Mitsuko, publicó una novela titulada Tazogare no Ishun, un instante al atardecer,
Era la historia de la relación entre un solitario anciano invidente y la señora a la que había contratado para que le leyera libros. Sin embargo, quizá porque su contenido era en exceso romántico y acaramelado, la obra fue despreciada desde un principio tanto por la crítica como por el público. El caso es que hacia el final de esta novela, la coprotagonista le lee al anciano un libro titulado Sueños Dorados, mientras él se va mentalizando de su inminente subida al cielo. Es decir, que se trata de un libro que encierra una gran importancia dentro del relato. En su día aparecieron varios bibliófilos que comenzaron a buscar afanosamente dicho título, que fue objeto de apasionadas conversaciones entre ellos. Sin embargo, con el paso de los años se supo que era un título ficticio creado por aquella escritora. En la novela Un instante al atardecer se calificaba aquel Sueños Dorados como una obra maestra capaz de mantener en vilo al lector en todo momento, y la novela concluía con que gracias a la lectura del libro, aquel anciano invidente que hasta entonces no había conocido el amor, se da cuenta de que en realidad está enamorado de la mujer que ha tenido tantos años a su lado. Fue mi hermana mayor quien me habló por primera vez de Sueños Dorados. Me dijo que era un libro maravilloso y que yo también debería leerlo sin falta. Fue como medio año antes de fallecer en aquel accidente. Yo creía en todo lo que me decía mi hermana, por eso busqué aquel libro con infinito afán, pero en realidad no existe semejante obra. Tomo-chan se giró hacia mí y se rió como si me hubiera tomado el pelo. A mi lado Takanoku no paraba de parpadear, como si apenas comenzara a interiorizar el asunto. Mi hermana sin duda sabía desde un primer momento que el libro no existía, porque me dijo que lo había leído una vez que se lo prestó su novio. No sé por qué mi hermana me contó aquella mentira. No era una persona que se inventara ese tipo de mentirillas sin sentido. ¿Y entonces por qué? Quizás simplemente quisiera gastarme una broma, o quizás se había dado cuenta de que me gustaba en secreto su novio y le entraron ganas de hacerme una jugarreta. Sea como fuere, ahora que ella ha muerto, ya no lo sabré nunca. Pero aunque ahora sé que el libro no existe, todavía hoy, cuando entro en una librería de segunda mano, me pongo a buscarlo. Y cuando alguien me pregunta si hay algún libro que me gustaría tener, el primer título que me sale de mis labios es Sueños Dorados. En alguna parte de mi corazón perdura la esperanza de que si encuentro ese libro, quizá algo cambie en mi interior, como le sucedía al anciano invidente de la novela. Ya sé que es un pensamiento de lo más pueril, pero para finalizar volvió a pedirnos perdón añadiendo: nunca pensé que buscaría en ese libro para mí. 1000 perdones, de verdad. No hay de qué, fuimos nosotros quienes nos pusimos a buscarlo sin que nadie nos mandara. Así que sin tener la más mínima idea de todas esas circunstancias, Takano y yo habíamos pasado 2 semanas buscando frenéticamente el libro en cuestión. ¿Acaso había otra manera de calificar aquello más que como una pérdida de tiempo? Aquel libro en sí mismo no era lo que deseaba Tomo-chan. Lo que realmente deseaba se hallaba en el trasfondo de la historia. Lo que buscaba era la respuesta a una pregunta que ya no tenía contestación. Y su corazón permanecía atrapado por la muerte de su hermana y las circunstancias que rodearon los últimos tiempos junto a ella. O mejor dicho, era ella quien no quería librarse de semejante encierro. Fuera como fuere, cuando Tomo-chan hablaba de su hermana siempre sonreía con tristeza, y eso lógicamente me entristecía también a mí. ¡Feliz cumpleaños!, gritó de pronto Takano poniéndose de pie. Verte otra vez sonriendo me da mucho ánimo. Si yo aguantaba trabajar tanto tiempo en aquella cafetería, era solo porque quería ver tu sonrisa. Pero, ¿qué decía este hombre tan a destiempo? Sorprendida, le dimos unos tironcitos de la manga para que se sentara. Sin embargo, se encontraba tan excitado que siguió en la misma línea de antes. Lo que quiero decir es que aunque tú no te dieras cuenta, aquí tienes a alguien que has ayudado mucho. Y que sin ninguna duda, aquí hay alguien que se alegra de todo corazón de celebrar el día en que naciste. Me gustaría que lo recordaras. Eso es todo lo que quiero decir. Tras soltar su arenga, terminó repitiendo un mucho más reposado feliz cumpleaños. Y con el rostro colorado como si estuviera furioso, se sentó dejándose caer de golpe. La escena quedó en absoluto silencio. Era evidente hasta un punto lacerante que había intentado animar a Tomo-chan, pero se mirase como se mirase, el procedimiento había sido demasiado brusco. Ante nuestros ojos la caldereta seguía borboteando suavemente, así que apagué el hornillo de mesa. Tomo-chan permanecía en silencio y mirando el suelo. Por fin, se puso en pie muy despacio, descorrió el panel que nos separaba del almacén de los libros, se metió dentro y volvió a cerrar con un golpe seco. ¿He hecho algo malo?, preguntó Takano palideciendo y girándose hacia mí. En la habitación contigua no se oía sonido alguno,
Probamos a esperar un tiempo, pero nada indicaba que ella fuera a salir. Empecé a preocuparme y tras ir junto al panel corredero, di unos golpecitos con los nudillos y luego entreabrí un poco para escudriñar el interior. Entonces, a saber qué habría pasado por su cabeza, pero me encontré a Tomo-chan en medio de la penumbra sentada en postura formal y concentrada en la lectura de un libro. Aunque abrí por completo el panel, ni se volvió hacia mí. «Oye, Tomo-chan», llamé a aquella figura sentada de espaldas a mí. «¿Sí? ¿Qué haces?» «¿Cómo? ¿El qué?» «Pues leer un libro», contestó con serenidad. «Ya, sí, pero quiero decir que ¿por qué te pones a leer ahora?» «Es que de pronto me entraron ganas de leer». Tomo-chan continuaba con la vista clavada en el libro. Eso debía ser lo que llamaban huir de la realidad que tienes ante los ojos. De lo que le dijo antes Takano-kun, que podía entenderse como una declaración de amor. Cuando Takano se le acercó un poco por la espalda, Tomo-chan pegó un poco más su rostro al libro, como queriendo concentrarse todavía más en la lectura. Takano y yo nos miramos sin saber qué hacer. Entonces algo debió ocurrírsele a él porque de pronto, con determinación y serenidad, se sentó al lado de Tomo-chan. Sacó a voleo un libro de bolsillo de la estantería más cercana y se puso a leerlo en silencio. Durante un instante, Tomo-chan alzó un poco la vista y miró de reojo a Takano, pero luego, sin decir nada, sus ojos volvieron al libro. «¿Pero qué es esto? Me están dando miedo», murmuré a sus espaldas sin poder evitarlo. A pesar de mi comentario, ni se inmutaron. Cuando yo empecé a preguntarme qué podría hacer si decidían permanecer así hasta el amanecer, Takano comenzó a hablar con voz tranquila. «Escucha, Ihara, a mí no se me da bien hablar, y no sé explicarme correctamente, pero sí soy capaz de mantener contigo una relación callada, como ahora. Cuando te parezca necesario, me llamas y yo acudiré volando». Tomo-chan no apartó la vista del libro, pero, a pesar de la escasa iluminación, me pareció que se había movido un poco, que había sentido ligeramente con la cabeza. También debió comprenderlo así Takano-kun porque mostró una leve sonrisa y volvió a la lectura. Sorprendentemente, Takano estaba demostrando comprender mejor que yo a Tomo-chan, o a la gente en general. Mientras yo había estado dudando sobre cómo tratar con ella, él a mi lado estuvo pensando en cómo hacer que se tranquilizara. Aquella puerta que la interesada había cerrado por propia voluntad no debía ser abierta a la fuerza, sino que solo tenía sentido el que se abriese desde dentro. Ahora comenzaba a entender, y a la vez, mientras contemplaba las figuras vueltas de espaldas de aquellos dos, me dio la impresión de que no pasaría mucho tiempo antes de que Tomo-chan abriera aquella puerta del modo más natural. Saqué yo también el libro que estaba más a mano, y recostándome contra la pared, me puse a pasar las páginas. Mientras lo hojeaba, tomé una decisión. Ya está. Llamaría por teléfono a Wada y le diría que me gustaría quedar pronto con él, porque tenía que derribar por mí misma el muro que había levantado. Así, el día de cumpleaños de Tomo-chan terminó con el único sonido del pasar de las hojas. Capítulo 11. Por influencia del tifón que estaba cruzando por la mitad occidental de Japón, en Tokio llevábamos varios días de fuerte viento y lluvia. Además, las calles estaban llenas de hojas de árboles caídas y las ramas medio desnudas apuntaban avergonzadas hacia el cielo. Wada llevaba un tiempo bastante ocupado en el trabajo, así que al final no pude verla hasta 4 días después del cumpleaños de Tomo-chan. En realidad, ese día Wada lo tenía libre, pero de pronto surgió un asunto que le hizo trabajar hasta por la tarde, y cuando por fin nos encontramos, ya era casi la hora del atardecer. Al parecer, Wada pensaba que últimamente yo aún no me sentía bien, por lo que nada más verme me preguntó preocupado si me había pasado algo, así que le conté lo que había visto aquella noche. Entonces ese era el motivo de que estuvieras alicaída, murmuró Wada al oír mi historia, como si por fin se hubieran despejado sus dudas. Ya veo, sí, es lógico, añadió después con un suspiro, como quien comprende que ha cometido un gran error. Se quedó unos instantes inmóvil y con los ojos cerrados. También ese día el subúrbio estaba bastante lleno. En el asiento contiguo al nuestro se sentaba un hombre vestido con chaqueta que, mientras tomaba un café, leía un periódico extendido de lado a lado, y en el espacio frente a nosotros había una pareja joven cuchicheando algo mientras se miraban el uno al otro. Por la mañana había cesado por fin la lluvia y por primera vez en varios días el sol asomaba su rostro. Por la ventana penetraban silenciosos los últimos rayos de luz del atardecer,
iluminando un poco el umbrio interior del local. Desde que nos sentamos, Wada no había tocado su café y mantenía un semblante severo. El hombro que quedaba junto a la ventana estaba teñido de color dorado por el atardecer. Como por más tiempo que pasaba permanecía inmóvil, comencé a preocuparme y le pregunté: ¿te encuentras bien? Sí, no pasa nada, me contestó abriendo los ojos y con voz mucho más seria que de costumbre. Lo siento, la culpa es mía por no habértelo contado, y además fui muy imprudente. No sé cómo explicarlo, pero me pareció que no te gustaría oír hablar de ello, que te haría sentir mal. Pero en cambio, por no habértelo contado, de hecho, he hecho que te preocuparas. De verdad que lo siento mucho. Wada me dijo todo esto muy deprisa, y después comenzó a explicarme los motivos por los que se había visto con ella. Aquel día, al atardecer, le llamó al trabajo por primera vez en un año y le dijo que le quería devolver un libro. Él contestó que no se preocupase y que podía quedárselo, pero ella insistió diciendo que ella estaba por allí cerca. Entonces, cuando aceptó y se encontraron, ella comenzó a decirle que quería reanudar la relación. Al llegar allí le corté abruptamente. Es igual, no sigas, ya no me preocupa. ¿Cómo dices? ¿Por qué? Me preguntó abriendo muchos los ojos. Pues que ya no me preocupe. Ya he comprendido que aquello no tuvo ninguna importancia. Y tras decir eso sonreí. Conseguí hacerlo con toda naturalidad. A decir verdad, hasta que no me vi frente a frente con Wada como antes, estaba muy nerviosa. Pero ahora que lo tenía delante, mi preocupación se había desvanecido por completo y realmente sentía que ya no había ningún problema. Pero... Wada frunció el entrecejo con expresión de no comprender por qué había quedado satisfecha tan pronto sin escuchar el resto. Era la misma expresión que adoptaba siempre de manera inconsciente cuando se sentía confuso. El hombre que teníamos al lado debió de haber escuchado algo porque apartó un momento la vista del periódico y nos echó una ojeada. Sin embargo, pareció perder pronto el interés y volvió a sumergirse en su mundo. No te pido que vinieras hoy para hablar de ese tema. La verdad es que simplemente quería verte. Pero como te preocupaba el asunto, entonces moví la cabeza en un gesto negativo. No, eso no es lo importante. Es verdad que cuando les vi me supuso un golpe, pero lo que más me afectó de todo fue el comprender que si aquella escena me había impactado, es porque no confiaba al 100% en ti. Y entonces ya no supe con qué cara podría presentarme ante ti. Por eso, quien tiene más culpa soy yo. ¿Culpa? Wada volvió a su expresión ceñuda. Hoy estaba todo el tiempo perplejo. Eso es, soy muy cobarde y por eso hasta ahora evitaba revelar el fondo de mi corazón. De un modo inconsciente tenía miedo de hacerme daño. La tía Momoko me lo hizo notar y por fin he visto las cosas claras. Por eso he decidido cambiar de actitud. Al convertir mis sentimientos en palabras, me daba la impresión de que las cargaba de una energía innecesaria, como si fuese liberando tensión de mi interior, y aquella sensación me resultó muy relajante. Bastaba fijarse bien en Wada para darse cuenta de que no existía ningún motivo de preocupación. Hasta ahora no lo había hecho. Desde que comenzamos a salir nunca lo había intentado. Wada parpadeó varias veces mientras contemplaba mi rostro, y finalmente, con tono de estar hondamente emocionado, murmuró: Ya veo. ¿El qué? Pues que pensando en mí todas esas semanas debido de estar dándole vueltas al asunto. Contestó, comenzando por fin a beber su café. No, contesté negando con la cabeza. Más que pensando en ti, pensando en mí. Creo que de no haberlo hecho así, habría terminado por odiarme a mí misma. Entonces no habría sido capaz de continuar nuestra relación, y de ningún modo quiero que suceda eso. Al escuchar mis palabras, Wada se rascó la cabeza y sonrió como abrumado. Hoy me siento como si me hubieran montado en una montaña rusa. Perdona, creo que he dicho una buena sarta de cosas raras. Tras estas palabras y como dando a entender que este asunto se acababa aquí, me tomé de un trago todo el café que quedaba en la taza. No, nada de eso, todo ha sido culpa mía. En cualquier caso, ya no tengo nada que ver con aquella mujer, ni pienso volverla a ver. Puedes creerme. Antes de salir de la cafetería, Wada, con su rectitud habitual, añadió estas palabras como arrepentido, arrancándome una risita. Después fuimos paseando por las calles bajo el atardecer en dirección a la casa de Wada. Al día siguiente ambos teníamos que trabajar, pero aún así hoy quería estar con él. A mí también me gustaría confesarte algo, dijo de pronto mientras caminaba a su modo habitual, estirando mucho la espalda. La verdad es que siempre te he envidiado mucho. ¿A mí? ¿Por qué?
Pregunté, sorprendida ante ese comentario que no me esperaba en absoluto. Tienes muchas personas a las que abrir tu corazón y en quienes confiar, ¿no? ¿Te refieres a mis tíos Satoru y Momoku? Sí, asintió Wada con una sonrisa. Salta a la vista el cariño que te tienen todos. Sí, no sé yo. No es que no fuera consciente de ese tipo de cosas, pero me daba la impresión de que más que muestras de cariño, lo que hacían muchas veces era tomarme el pelo, en especial Sabu o la tía Momoko. Y eso es porque eres una persona fascinante, y además porque tú también te preocupas mucho por la gente que te rodea. Hombre, tanto como fascinante, contesté avergonzada. Lo que pasa es que cuando me mudé a Tokio pasé mucho tiempo sin apenas conocidos íntimos. Bueno, cuando vivía en casa de mis padres tampoco era que tuviera muchos. No había nadie como mis tíos o como Tomo-chan con quien pudiera hablar con plena confianza. Por eso ahora me doy cuenta de lo importante que es. La primera vez que fui a la librería de mi tío, no podía ni soñar con que iba a conocer a tanta gente, ni tampoco claro que intimaría con alguien como Wada. Si no hubiera sido por aquel miserable final de mi anterior relación sentimental, nunca habría ido a la librería Morisaki. Mi tío no sería más que un pariente que vive en algún lugar lejano y muy probablemente nunca hubiera conocido a Wada. Cuando pensaba en ello me parecía algo casi mágico. Todos aquellos sucesos se entrelazaban para desembocar en el paseo que ahora íbamos dando juntos por esas calles en las que caía el atardecer. Pero que Wada sintiera envidia de mí resultaba algo en exceso inesperado. Alguien como él tenía que ser querido por mucha gente allá donde fuera, y sería capaz de llevarse bien con todo el mundo. Cuando se lo dije lo negó enérgicamente. Nada de eso, en absoluto. Ya desde que era un niño no paraban de decirme que era un chico espabilado. Ciertamente vaya donde vaya sé arreglármelas para salir adelante. Pero por otra parte, para poder llevarme bien con los demás, siempre tengo que adoptar una actitud distante. Mi corazón siempre está en calma y ni siquiera de niño he sentido casi nunca una alegría lo suficientemente intensa como para sacarme de ese estado de ánimo. Ni yo mismo sé por qué. Imagino que habría influido el hecho de que me haya criado en un ambiente familiar frío y que durante un tiempo intentase apartarme lo más posible de mis padres. Pero estoy seguro de que no se trata solo de eso. Quizás sea algo de nacimiento, que yo esté hecho así. Mientras hablaba, Wada miraba cada 2 por 3 el dorso de su mano derecha. Daba la impresión de que intentaba examinar la manera en que estaba fabricado su cuerpo. Entonces, cuando alguien está junto a una persona así, aunque al principio pueda sentirse atraído por curiosidad, termina desencantándose. Por eso, con el tiempo todos acaban apartándose de mí. Viste el aspecto tan desordenado que tenía en mi casa la primera vez, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero aquello expresaba a la perfección el tipo de persona que soy. He conseguido de alguna forma la técnica necesaria para ofrecer un aspecto exterior aceptable, pero el interior está todo revuelto, sin poder meterle mano. Pero cuando te veo a ti, Takako, o a tus tíos de la librería Morisaki, siento una gran envidia y pienso de todo corazón que me gustaría pertenecer a su círculo. Me produce una gran atracción. Aquello que te dije de que estaba escribiendo una novela ambientada en una librería es también porque, a mi manera, aunque sea de una forma ínfima, me gustaría entrar a formar parte de su círculo. Después de estas palabras, Wada me miró. Parecía un poco avergonzado por su confesión. Sin poder evitarlo, clavé la vista en su rostro, devolviéndole la mirada. Hasta ese mismo instante realmente no había tenido ni la menor idea de que semejantes pensamientos pudieran cruzar por su cabeza. Ahora por fin entendía por qué cuando me reveló que estaba escribiendo una novela se le veía con el rostro en tensión. Quiero que los demás me acepten. Quiero mezclarme con ustedes y sentir al mismo tiempo las mismas alegrías y tristezas. Créeme que es la primera vez que me siento así. Tomé en silencio la mano de Wada y la estreché con fuerza, sintiendo su calor. Por supuesto que sí, así será, porque eres un hombre encantador. ¿Tú crees?, murmuró dubitativo. Claro que sí, le respondí tajante mirándole otra vez. Te lo garantizo. Wada me miró con expresión un tanto sorprendida y luego entornando los ojos sonrió. Gracias. Él terminó con aquella palabra, pero más bien era yo quien debía haberla dicho. Wada me había dado una gran alegría al revelarme sus pensamientos, una gran alegría al ver que le gustaban las mismas personas que para mí eran importantes. Sentía como si me hubieran dado una recompensa, por haber sido valiente y haberle abierto mi corazón.
Expresar los propios sentimientos parece algo sencillo, pero en realidad suele resultar una tarea inesperadamente difícil. Y cuando la contraparte es alguien muy importante para ti, todavía más, caminando a su lado, me daba cuenta de ello. Pero si se le echa valor, a veces puedes conseguir, como ahora, acercarte mucho más a esa persona. Al doblar la esquina ya tenía ante mis ojos el edificio que alojaba el piso donde vivía Wada. Con las manos aún entrelazadas caminamos directo hacia allí. Dentro de pocos días acabaría mi estación favorita y entraríamos de lleno en el invierno. Pero bueno, el invierno tampoco estaba mal. Estaba segura de que en adelante, ya fuera invierno, primavera o cualquier otra estación, me esperaban días muy agradables. Días para pasar riendo junto a esas personas a las que tanto quería. Mientras caminaba entre la penumbra del atardecer, iba, sin fundamento alguno, dando por sentado ese tipo de cosas. Capítulo 12. Tengo que hablar de cierto asunto. Fue un día de mediados de noviembre cuando el tío Satoru me dijo de repente esta frase. Era un día festivo en el que llegué a primera hora, y entre unas cosas y otras llevaban unas 2 semanas sin aparecer por la biblioteca Morisaki. Después de que el día hubiera transcurrido plácidamente, se acercaba la hora de cerrar, y cuando me disponía a marcharme, el tío me detuvo con esas palabras sin mayor prolegómeno. Disculpa, palabras nuevas para mí. ¿Tienes tiempo todavía?, dijo con un inexplicable tono intranquilo. Sí, no hay problema. ¿Por qué? Últimamente, en comparación con como era antes, mi tío hablaba poco. Ya me había dado cuenta hacía semanas, pero entre el asunto de Wada, lo de Tomo-chan y lo ocupada que estaba en el trabajo, la verdad era que no me había sobrado tiempo como para preocuparme por ello. Aún así, sin duda, mi tío se comportaba de manera rara de un tiempo a esta parte. Ya de entrada, el hecho de que me dijera de ese modo que deseaba tratar un asunto conmigo resultaba extraño. Mi tío era un hombre que, cuando quería hablar, hablaba sin consultar con nadie. De momento cerramos la librería entre los dos lo más deprisa que pudimos y salimos. En cuanto nos vimos en la calle, una ráfaga de aire frío nos acarició las mejillas. Era por completo una noche de invierno. Los alrededores estaban envueltos en un silencio todavía mayor que el habitual, y aquel aire frío y seco casi provocaba escozor en la piel. En el negro firmamento brillaban unas pocas estrellas. Bueno, ¿caminamos un poco?, propuse a mi tío. Pensaba que con el frío de la calle y haciendo algo de ejercicio se animaría un poco. ¿Pero no tendrás frío? No, precisamente porque hace frío me apetece andar. Ah, bueno, pues entonces te acompañaré en el paseo. Salimos de la calle Sakura para entrar en la avenida y tras doblar la esquina comenzamos a avanzar todo recto. Mi tío, para las piernas tan cortas que tenía, caminaba bastante rápido y además carecía del arte de adaptar su paso a quienes iban más despacio que él. Por tanto, cuando paseábamos juntos, iba aumentando la distancia entre ambos. Pero sabía que siempre, cuando ya se había adelantado un trecho, se paraba unos momentos para esperar a que lo alcanzara, por lo que no me molestaba en apretar el paso. Yo iba tranquilamente a mi ritmo, mientras perseguía la espalda de mi tío, igual que cuando era niña. Cuando salía a pasear con mi tío siempre iba en persecución de las espaldas de aquella figura menuda y delgada. Al llegar junto al foso del Palacio Imperial, decidimos descansar un rato antes de dar media vuelta. Las luces de la ciudad se reflejaban en las aguas del foso, surcadas por las elegantes siluetas negras de diversas aves acuáticas. Detrás de los setos que delimitaban el palacio reinaban el silencio y la oscuridad. Mi tío se acercó a una máquina expendedora, mientras decía, para no resfriarse. Compró 2 botellas de limonada caliente y me dio una. Tampoco había cambiado en eso, porque ya desde antes le gustaba la limonada caliente. Bueno, vamos allá, dijo mientras se sentaba en un banco junto al foso como si estuviera haciendo un gran esfuerzo. ¿No te duele el trasero?, le pregunté con una sonrisa amarga. Bueno, por eso no hay problema, contestó levantando un pulgar para indicar que todo iba bien. Desde aquel lugar se veía perfectamente el cielo nocturno. Había un estrecho cuarto de luna y un poco más antes brillaba la constelación de Orión, en las ventanas del edificio de cierto periódico que se alzaba frente al Palacio Imperial.
Todavía quedaban muchas luces encendidas. Por la calle que circundaba el foso pasaba de tanto en tanto gente haciendo footing con el aliento entrecortado. Mientras seguíamos con la mirada a los corredores que cruzaban delante de nosotros, mi tío y yo bebíamos nuestras limonadas calientes a sorbitos. Ah, por cierto, muchas gracias por aquel viaje que nos regalaste. Protesté un poco, pero al final me alegro de haber ido. Además, para Momoko fue también muy agradable. Pensándolo bien, hacía más de 10 años que no hacíamos un viaje juntos. ¿Por qué sacaba ahora a colación mi tío lo del viaje, después de que había pasado más de un mes? No hay de qué. Es que como siempre hacen tantas cosas por mí, nada de eso. No hacemos gran cosa. ¿Cómo que no? Si desde que era una niña has estado preocupándote por mí. Le contesté mientras levantaba la mirada hacia el cielo estrellado. Caí en la cuenta de que el tío Satoru conocía muchas cosas de mí desde que era una niña, y me entró un poco de vergüenza. Quizá es que al final, entre unas cosas y otras, nuestra relación ya dura más de 20 años, dijo él alzando también la vista hacia el cielo, y entrecerrando los ojos como si recordara viejos y agradables días. Hay que ver qué deprisa pasa el tiempo, añadió. Bueno, entre medias, hubo también una larga temporada en que apenas nos vimos, ¿eh? A decir verdad, cuando entré en la adolescencia, hubo un periodo en que no me apetecía nada verte. No entendía tu manera de pensar, y me parecía absurdo que a tu edad anduvieras por ahí sin saber muy bien a qué dedicar tu vida. Oye, eso es muy duro, no me lo esperaba. Mi tío, mientras expulsaba el aliento en unas bocanadas que parecían bolas de algodón, se rió a su tonta manera habitual al hacer ese comentario. Perdóname, pero de niña estaba encantada contigo. Cuando me acuerdo de aquellos días, solo tengo buenos recuerdos. Ahora entiendo lo cariñoso que fuiste conmigo entonces. Ja. Así que sin darme yo cuenta me odiabas. Vaya, ahora entiendo que pasara tanto tiempo sin que vinieras a verme. No he dicho que te odiara, he dicho que no me apetecía verte, pero ahora ya no es absoluto así. Bueno, pues entonces está bien. Mientras estábamos hablando, me daba cuenta de que pasaba algo raro. A mi lado, mi tío se reía como siempre y hablaba como siempre. El tono amable de su voz era el acostumbrado, pero había algo claramente distinto. Por algún motivo parecía indeciso. Estando el uno junto al otro en medio de una noche tan tranquila, era una sensación que podía captar perfectamente, y eso me inquietaba, y mi inquietud crecía cada vez más. A pesar de mis dudas, decidí preguntar a mi tío, ya que no se decidía abordar el tema. Oye, ¿y de qué querías hablarme? Sí. ¿No se tratará de algo malo? Me di cuenta de que estaba agarrando mi botella de limonada con mucha fuerza, casi estrujando el plástico. El resto de mi cuerpo estaba frío y sin embargo mis manos sudaban. Mi tío me miró de reojo y asintió. Pues sí. Venga, dímelo de una vez. Mi tío asintió de nuevo. Después comenzó a hablar con un rostro muy serio. Verás, últimamente el dolor de mi fístula anal ha vuelto a aumentar. Es de un problema insoportable. Me sentí estúpida por haberme preocupado tanto. Empujé a mi tío con ambas manos y casi se cae del banco con un gritito de sorpresa. Takakuchan, ¿pero qué haces? Haz el favor de no darle esos sustos a mi trasero. Idiota. Exhalé un fuerte suspiro para liberar toda la tensión acumulada hasta hace un rato. Me sentí enfadada pero a la vez aliviada. Así que se trataba de su fístula. De que le dolía. Imaginaba que debía ser duro. Pero si solo era eso, no era como para preocuparse. Menos mal, o eso me pareció. Mañana sin falta tienes que ir al hospital. Sí, así lo haré. Sin falta, ¿eh? Me puse en pie como impulsada por un resorte y le dije a mi tío. Bueno, creo que ya es hora de que volvamos, ¿no? Hacía bastante frío y si seguíamos así realmente nos podríamos acatarrar. Sin embargo, mi tío no daba muestras de que fuera a levantarse del banco. ¿Tanto le dolería la fístula? Viendo que no quedaba más remedio me decidí a tirar de él y alargué el brazo derecho para ayudarle. Pero mi tío se quedó mirando fijamente el brazo, sin hacer nada por agarrarse. Impaciente le dije, pero venga. Y entonces comenzó a hablar muy despacio. Verás, se trata de Momoko. ¿Qué? Pregunté sorprendida por lo inesperado del asunto. La verdad es que me lo contó por primera vez durante aquel viaje. El tío Satoru hizo una pausa y apretó los labios. Después prosiguió con la misma lentitud. Por lo visto, no hace mucho se le ha reproducido el cáncer. Ella lo sabía de antes porque se lo había comunicado el médico, pero dijo que no se decidía a contárselo a nadie. Y bueno,
Parece que se encuentra en una fase muy avanzada. El blanco aliento que expulsaba mi tío al hablar ascendió un poco y se iba difuminando. Hasta ahora era el único que lo sabía, pero poco a poco se irá dando cuenta a todo el mundo. Por eso quería que tú lo supieras antes. Sentía la extraña sensación de que de repente perdía el suelo que estaba pisando. Me costaba mantenerme en pie. Mis brazos y piernas se enfriaban a toda velocidad. El brazo que había alargado hacia mi tío perdió fuerza sin querer y se quedó colgando inerte en el vacío. Me estás engañando, ¿verdad? Si se le ve tan sana. Quería creer que se trataba de una mentira. Mi pregunta era más bien un ruego, pero no era ninguna mentira. La seriedad y la tristeza en los ojos de mi tío no dejaban lugar a la duda. Capítulo 13. Una bandada de aves migratorias cruzaba por el insípido cielo invernal. Volaban en formación, en una larga columna y batiendo enérgicamente sus negras alas. Cuando pasaban casi por encima, de pronto hicieron un giro brusco e impulsadas por el viento, se alejaron en otra dirección hasta que se convirtieron en un grupito de puntos negros. ¿Hacia dónde se dirigirán?, pensé mientras miraba distraída a aquellos pájaros desde la ventana de la habitación del hospital. Hoy hace mucho viento. El hospital contaba con un amplio jardín interior para que los pacientes pudieran pasear, y en las tardes templadas se podía ver cierto número de gente por allí. Pero con el día que hacía hoy, como es lógico, no había nadie. El viento hacía crujir las ramas de la hilera de pinos y el sonido se filtraba en la habitación junto con el aire fresco por la rendija que había dejado entreabierta para ventilar. ¿Se ve algo interesante? Me giré y vi que desde la cama, a medio reclinar, la tía Momoko me estaba mirando mientras hacía punto con expresión tranquila. Cerré la ventana con suavidad. Nada en especial. Pensaba en lo fuerte que sopla el viento hoy. ¿No te importa que haya cerrado la ventana? No, está bien. Está bien así. Gracias. Momoko tejía moviendo las agujas a buen ritmo. De un tiempo a esta parte le ha dado por tejer y se concentra tanto que suele tener los ojos clavados en la tarea. ¿Y qué estás tejiendo? Unos guantes. Ahora que se ha terminado el mes de febrero, ¿qué más da? Si lo hago solo por entretenerme. Es una tarea perfecta para soportar la monotonía. Ah, ya. Sentada en una silla de metal junto a la cama, puse la mirada en el mismo punto que ella, esas manos que no paraban de moverse. Takako-chan, ¿te importaría quedártelos? Además, yo nunca uso guantes. Claro, yo sí los uso. ¿Para cuándo crees que estarán? A saber, quizás a comienzos de marzo, pero si no, también los puedes usar el año que viene. El año que viene. Me repetí aquellas palabras en el corazón. No podía creer que el año que viene a lo mejor Momoko ya no estaría con nosotros. No quiero ni imaginarlo. Para borrar de mi mente aquel horrible pensamiento, contesté lo más animada que pude. Por supuesto, me los quedaré. Muy bien, dijo Momoko alzando un poco el rostro con una sonrisa encantadora. Una sonrisa pura, cargada de cariño. El lugar donde estaba ingresada Momoko era una habitación para 4 personas en el tercer piso de uno de los hospitales policlínicos de la ciudad. Con anterioridad, ya la habían operado en ese mismo hospital, y al parecer estuvo ingresada en esta misma planta, aunque en una habitación diferente. Como en aquel tiempo vivía separada de mi tío, no tendría nadie que estuviera a su lado. Creo que debió de sentirse muy sola y preocupada. El ambiente siempre está impregnado de olores específicos de los hospitales, como el de los productos desinfectantes o los medicamentos, y también de un débil olor a sudor, unas cortinas color crema y unas paredes blancas. Todo muy limpio, pero muy insípido. Pues es que es un hospital, decía la tía Momoko como sorprendida de tener que explicar algo tan evidente. Anda, vete ya, me da no sé qué verte todo el día sentada ahí. La tía Momoko me señaló la puerta con el mentón sin dejar de mover las agujas un solo momento. Siempre que vengo a verla se repite la misma escena. Antes de que pase una hora ya empieza a querer echarme. No sé si lo hace por deferencia hacia mí o porque realmente la molesto. Y si aún así me resisto a marcharme, hace un extraño sonido nasal y termina por decir: no hace falta que te preocupes tanto por mí. Como puedes ver, me encuentro bien. Entonces me marcho del hospital como si me estuvieran echando. Pero lo cierto es que Momoko tiene buen color.
La piel también presenta una apariencia normal y en general parece una persona sana. Come también todo lo que le traen sin dejar nada y aún en cama mantiene como siempre una postura correcta. Suena extraño, pero la sensación que daba era la de costumbre, hasta un punto asombroso. Ahora sí que nos ha caído una buena con la mujer esa. Íbamos de regreso la noche en que salimos a dar un paseo. Mi tío soltaba ese tipo de comentarios en voz baja de vez en cuando. Andábamos casi arrastrando los pies como si nos hubieran prohibido ir rápido, hombro con hombro en dirección a la estación. En realidad, ni siquiera me acuerdo de la ruta concreta que hicimos desde el foso imperial para la vuelta. Lo que sí perdura grabado en el fondo de mis oídos, por más tiempo que pase, son los continuos suspiros que, como brotando del alma, iban saliendo de labios de mi tío. Aquella noche tuve conocimiento por primera vez de una serie de hechos que no había podido ni imaginar. El cáncer que se había reproducido en la tía Momoko se encontraba ya muy avanzado, y además se había producido una metástasis en los ganglios linfáticos, por lo que una operación quirúrgica difícilmente podría solucionarlo. Eso fue lo que le dijo el médico. Momoko lo asumió así y dijo que no deseaba operarse. Al principio mi tío se mostró totalmente en contra, pero después de mantener varias conversaciones con el doctor al cargo, comenzó a pensar que quizás sería mejor evitar la operación, y además se dio cuenta de que lo más importante era respetar la decisión de Momoko. Mientras me contaba esto, yo, a su lado, solo era capaz de intercambiar un sí o un ya, carentes de fuerza. Mi mente no alcanzaba a asimilar todas aquellas realidades a las que tenía que enfrentarse de pronto y no sabía ni qué pensar acerca de ello. Solo alcanzaba a comprender que lo que mi tío había deseado contarme era una cuestión mucho más grave de lo que imaginaba. Los suspiros de mi tío se mezclaban con el ruido de los vehículos que pasaban a nuestro lado. Caminé un rato en silencio con la mirada clavada en el asfalto hasta que por fin pregunté: ¿y entonces te contó todo eso durante aquel viaje? Sí. Empezó de pronto y me sorprendí tanto que al principio no sabía de qué me estaba hablando. Momoko tiene su lado chistoso, y durante unos momentos dudé, pero me di cuenta de que no haría bromas con una cosa como esa. Enseguida comprendí que me estaba diciendo la verdad. Entonces lo sabes ya desde hace bastante tiempo. Y yo que organicé aquel viaje pensando simplemente que me gustaría que ambos se tomaran un descanso. ¿Cómo iba a imaginar que en ese tiempo iban a mantener una conversación semejante? Pero pensándolo ahora, me doy cuenta de que fue a partir de entonces cuando mi tío se volvió parco en palabras a ojos vista, y se guardó aquello durante largo tiempo en el fondo de su corazón sin compartirlo con nadie. Viendo lo difícil que le resultaba incluso contármelo a mí, entendí que se hubiera comportado así. Convertir en palabras aquellos hechos significaba reconocerlos por completo, y al ser consciente de la situación debía de asustarle todavía más. Ha debido ser muy duro guardártelo para ti solo. ¿Qué va? Nada de eso, contestó con una sonrisa seca que sonaba falsa. Además, como te he dicho antes, no es que vaya a pasar algo de un momento a otro. Seguramente dentro de un tiempo habrá que hospitalizarla, pero nos han dicho que eso también depende un poco de cómo evolucione. Ah, bueno. Sin embargo, si no le iban a operar, eso significaba que no se recuperaría y en cualquier caso no le quedaba ya mucho tiempo. Eso era para mí el mayor golpe. Aquella enfermedad que anidaba en el interior del cuerpo de Momoko se llevaría su vida dentro de no mucho tiempo a otro mundo y ella dejaría de existir entre nosotros. ¿Desaparecer de nuestro mundo dentro de poco? ¿Cómo iba a poder creer algo semejante? Yo que sin ningún fundamento fantaseaba con cosas como que se convertiría en una abuelita encantadora y que junto al tío Satoru convertido también en un abuelito seguirían años y años atendiendo la librería Morisaki. Me di cuenta de que al igual que mi tío, yo también estaba suspirando. Entonces, como si mi suspiro hubiera sido una señal, él volvió a murmurar: vaya desgracia. Después de la alegría que me llevé con su vuelta tras esperar 5 años, ahora resulta que está enferma, y encima de un cáncer prácticamente terminal. Y a pesar de todo eso, la propia afectada está todo el día tan tranquila, como si no pasara nada, lo cual hace todavía más difícil de aceptar. Ya podía comportarse un poco más como una enferma.
Moviendo la cabeza hacia los lados con pesar, volvió a suspirar. Sí, nunca sé cómo tratar a esa mujer. No sé la de veces que repitió eso mi tío hasta llegar a la estación. Sin embargo, después de aquella noche lo cierto es que, tal y como decía mi tío, durante un tiempo los días pasaron como si nada hubiera cambiado. Momoko atendía a los clientes de la librería como de costumbre, y varios días por semana salía para ayudar en la casa de comidas igual que antes. Sabu y otros clientes habituales se dejaban caer a menudo por la librería para reírse con las contestaciones de la tía. Aparentemente todo seguía como siempre. De hecho, cuando yo misma, sabedora ya de la enfermedad, fui allí para preguntar por su salud, la tía Momoko contestó con su habitual despreocupación: pues sí, es lo que hay, pero... Quería decirle algo, pero antes de poder hacerlo ella siguió: estas cosas no tienen remedio. Ya de antes estaba medio mentalizada, así que hazme el favor de no poner esa cara tan seria, que vas a conseguir que me deprima hasta yo. Tras haberme contestado con aquella jovialidad, me dio un palmetazo en la espalda. Era como si fuese ella quien tuviese que consolarme a mí. Dado que la propia afectada se lo tomaba así, no tenía ningún sentido que ya me limitase a deprimirme. Hasta el día en que llegase lo que tuviera que llegar, me gustaría pasar el mayor tiempo posible junto a Momoko, tanto en calidad de sobrina como de amiga bastante más joven que ella, y de la forma que fuera, me gustaría ser útil en todo lo posible a ambos tíos. Esa fue mi firme decisión. Poco tiempo después se decidió el traslado de Momoko al hospital. Sería un par de semanas después del año nuevo. En principio, el planteamiento era que se trataría de una hospitalización breve, pero que, dependiendo de la evolución de la enfermedad, podría convertirse en una de larga duración. Y eso fue lo acordado. Momoko le explicó la situación al señor Nakazono y quedaron en que durante un mes ella no podría ayudar en la cocina. Fue el propio Nakazono quien sugirió que, en vez de considerarlo como que dejaba el trabajo, se adoptara la forma de que hacía una pausa durante un mes. Así que en enero dejaríamos de ver la figura de la tía Momoko vestida con mandil. El tío Satoru se esforzaba por pensar cosas que pudieran alegrar a Momoko, e incluso le propuso ir otra vez de viaje antes de que la hospitalizaran. Sin embargo, la tía Momoko dijo que quería pasar esos días tranquilamente en casa. El tío sospechaba que a lo mejor lo hacía por él, sabiendo que no le gustaba ausentarse de la librería, e insistió, pero ella rechazó la idea de plano diciendo: ya hemos ido una vez y es suficiente. Quiero estar el mayor tiempo posible contigo en la librería y ver cómo te encargas de ella. Así que, visto lo visto, el tío Satoru se sintió incapaz de insistir. Para entonces ya todo el mundo en Jinbocho se había enterado de la enfermedad de Momoko. La primera vez que oyeron hablar de ello, al parecer todos reaccionaron con la misma incredulidad que yo, con un ¿cómo dices? ¿Momoko-san? Sabu, por ejemplo, incluso me llamó por teléfono y con tono furioso me apremió para que le diese todos los detalles. Pero aún así, dado el deseo de Momoko de que todo el mundo se comportase como siempre, de cara a la galería nadie se sacaba el tema ni adoptaba una expresión preocupada. Como en los últimos días antes de la hospitalización, Momoko ya no iba a ayudar en la casa de comidas. A mí me sobraba también mucho tiempo, así que iba con mayor frecuencia al Subol. A veces hablaba allí con el dueño, con Sabu o con Takano. Ya a veces asomaba también por la cafetería la propia Momoko, jovial y gastando bromas a Sabu o a los otros como de costumbre, mostrando una completa serenidad. Un día que el dueño de la cafetería le preparó un batido especial, le gustó tanto que fue un par de veces a repetir, degustándolo con expresión de felicidad. También estuvimos una vez tomando un té las dos con Wada. En aquella ocasión la tía Momoko, completamente a propósito, viendo que Wada estaba delante, me preguntó: ¿qué tal andan últimamente las cosas con Wada 2? Así que Wada dijo: ¿Wada 2? ¿Ese quién es? El uno soy yo, ¿no? Al ver su desconcierto y la seriedad con que hablaba, la tía Momoko pareció divertirse mucho, pero luego, como si de pronto hubiera recordado algo, le dijo: cuídame bien a Takako, A veces es un poco cobárdica, pero es muy buena chica. Momoko no era alguien que soliera decir esas cosas. Me quedé boquiabierta sin saber qué decir, pero Wada contestó enseguida, no menos sorprendido: sí, claro que sí. Mi tío, en cambio, seguía con el mismo aire embotado de los últimos días. Parecía no enterarse de nada y de hecho tenía el mayor aspecto de enfermo que Momoko. Pero como seguía abriendo la librería todos los días, de vez en cuando me dejaba caer para ver cómo iban las cosas. Si en esos días le preguntaba preocupada: ¿te encuentras bien, tío?, siempre me contestaba: sí, tranquila.
pero no tenía el menor aspecto de estar bien. No obstante, si insistía, entonces se irritaba, así que últimamente optaba por sacar temas de conversación que le animaran. ¿Tienes algún libro que me recomiendes? ¿Qué? Ah, ya, déjame ver. Pues hoy no se me ocurre ninguno. Lo pienso unos días y te digo. Incluso por ese tipo de cosas, en las que siempre le faltaba tiempo para contestarme, había perdido la capacidad de reaccionar, y como sucedía de un tiempo a esta parte, pasaba el día suspirando. Oye, ¿no se te ocurre nada en lo que te pudiera ayudar? Al ver la expresión ausente del rostro de perfil de mi tío, no pude aguantar más y le pregunté con toda seriedad. Si yo podía servir de algo, quería hacerlo como fuese, pero mi tío dio un respingo de sorpresa y se giró hacia mí con una expresión de: hay que ver qué cosas te pasan por la cabeza. Tú ya me ayudas más que de sobra, incluso vienes a acompañarnos al hospital, no podemos pedirte más de lo que haces. Después de decir eso, sonrió sin fuerzas. Ahora que ya no sonaba en ella la enérgica voz de mi tío, la librería Morisaki me pareció un lugar tremendamente insípido. A principios de febrero, una semana después de que Momoko ingresara en el hospital, el médico encargado de su caso comunicó que le quedaba medio año de vida. Pero cuando el tío Satoru me lo transmitió, no pude sentir que aquello fuera realidad. Me parecieron únicamente unas palabras sin sentido. No me podía imaginar siquiera que la tía Momoko fuese a dejar de estar entre nosotros. Y menos aún viendo a la propia Momoko, respirando y riéndose sin el menor asomo de síntomas de enfermedad. La muerte me pareció una presencia todavía muy lejana, de algún remoto futuro. Incluso pensaba que tratándose de la tía Momoko podría echar de una patada a la muerte mientras se reía a carcajadas, sin dejar ni su sombra. Cualquiera que le viera habría pensado lo mismo. Me dirigí a la habitación de Momoko como quien busca reafirmarse en sus creencias. Cuando vi que continuaba con el mismo aspecto de siempre, me alivié en secreto. ¿Pero qué dicen? Si está perfectamente, si se le ve estupenda. Pensé. Sinceramente así lo creí. Cuando llegue octubre o quizás incluso en septiembre, cuando empiece el fresco, iremos otra vez al monte iremos a Mitake. Un día en que acudí a la habitación del hospital para visitarla, probé invitar a Momoko a que, como de costumbre, estaba haciendo tejido. Le propuse ir hasta la cima del monte las dos solas en el teleférico, como en los viejos tiempos, y quedarnos a dormir en el albergue de montaña con el resto de los turistas. Seguro que seguirían allí aquellas dos mujeres, la señora del albergue y Haru, como la otra vez. Podemos ir de nuevo a verlas y después, tras pasar el día entero yendo de mirador en mirador, admirando hermosos paisajes de montaña, a la noche nos acostaríamos extendiendo nuestros futones el uno junto al otro. ¿Verdad que estaría bien? En aquella ocasión tú también dijiste que lo habías disfrutado, ¿no? Le animé inclinando el cuerpo hacia ella. Pues sí, pero... contestó Momoko con desgana. Recuerdo que empezaste a quejarte de que si te dolían los pies, que si no sé qué. Nada de eso, no me quejé. Que te digo que sí. Bueno, algo sí que me quejaría, pero te aseguro que la próxima vez no lo haré. Uy, cualquiera sabe, con lo quejica que eres. Pues si no te lo crees te lo juro. Ahora que lo dices... Recuerdo que en aquella ocasión te caíste de culo y te hiciste un raspón, ¿no? Fue un gran momento. Qué manera de reír, dijo Momoko mientras sonreía maliciosa. En definitiva, la conversación se acabó sin obtener una respuesta clara sobre si me acompañaría o no. En el jardín interior que se veía por la ventana de la habitación, ya empezaban a marchitarse las flores de un cerezo que había florecido demasiado temprano. Sus pétalos bailoteaban formando un remolino sobre la acera que discurría a su lado. Fin del capítulo 13. Pues como siempre, muchas gracias a la gente que me acompaña en estas narraciones en directo. Si te está gustando la lectura, te invito a que le des like y a que te suscribas para que no te pierdas de las siguientes narraciones. Y por sobre todo, y como siempre les digo en todas las narraciones, que si les está gustando esta lectura, consuman la obra original para apoyar a su autor. Muchas gracias y nos vemos en otro directo. Adiós.